Buenos días, bienvenidos al vídeo número 30 de la formación continuada en dietética oriental. Hoy os voy a presentar la parte número 3 del tema de la humedad en el organismo, lo que nos provoca un estancamiento y lo que hace que nos inflemos y no haya manera de adelgazarnos aunque comamos verdura todo el día. Bien, hay veces que el problema yace en el tema de que quizá estamos demasiado fríos internamente, humedad interna, y lo que necesitamos es no comer tanta verdura cruda y cambiar un poco nuestra alimentación por una alimentación lo que llamamos nosotros más yang, más cálida, un poco más cocinadita, bueno, pues todo lo que representa el yang. Os dejo el link en la parte de notas para que podáis consultar lo que es el vídeo del yin y el yang, donde explico concretamente a qué se refieren estos términos. Entonces vamos a seguir con la parte número 3 de humedad, que ya llevamos 3 vídeos hablando de este tema, pero recordamos que llevamos 30 vídeos de toda la formación continuada, o sea, esto ya empieza a ser una pasada. Y además este vídeo se lo quiero dedicar a una chica de Colombia, Marisol, que me escribió hace poco para pedirme una dieta y estoy súper contenta porque yo me dedico a esto, a hacer recomendaciones dietéticas, entonces simplemente pues agradecer que haya gente pues que me esté viendo desde varias partes del mundo y aunque no se demuestre muy efectivamente en el canal y yo me piense que no llega tanto, vaya llegando y eso me hace muchísima ilusión, de verdad. Entonces vamos a empezar ya con el vídeo. Adelante. Vamos a describir en este vídeo qué es la humedad para la medicina tradicional china, porque estamos hablando de dietética oriental, que es lo que a mí me mueve. Quiero mencionar a la doctora Olga Cuevas, que es la persona en la que yo me he inspirado para hacer todos estos vídeos, que son la primera parte de mi formación en dietética, y luego voy a transformarlo y también hablaré de dietética convencional. Pero me voy a centrar ahora mismo en esto. Olga Cuevas, pues una persona que me ha inspirado mucho y está haciendo un montón de acciones para que mejoremos todos y desde que bien jóvenes ya empecemos a establecer estas pautas para saber cómo funciona nuestro metabolismo desde una manera más energética, no tan metódica como marcan en la alimentación convencional, ¿no? Que se quedan solo con los nutrientes. No, hay que contemplar todo el cuerpo en su forma holística. Entonces la humedad para la medicina tradicional china se describe como un fluido patológico, ¿vale? Es un fluido patológico resultante de la mala metabolización de los fluidos. Es decir, tú metabolizas unos fluidos y el resultado es un fluido metabólico malo, patológico, sucio, ¿vale? Se diría que ensucia el organismo. Entonces es como un tipo de fluido que resulta del metabolismo. El metabolismo es como cuando tus células están actuando y están convirtiendo unas cosas que entran, por ejemplo, unos nutrientes o una alimentación que tú le das al cuerpo. En el metabolismo se transforma en otra cosa. Las células transforman ese producto que ha entrado en otra cosa. Entonces, ese metabolismo, según lo que comas, tiene más residuos, porque la química interna que lleva cada nutriente o cada no nutriente, cada tóxico que estamos ingiriendo, se está convirtiendo en algo que se utiliza en el cuerpo, o 2 se elimina, o 3 se estanca. Cuando el cuerpo no tiene ni siquiera energía para eliminar las cosas, que es lo que decíamos en los vídeos anteriores, con humedad interna no tienes energía para soltar, para eliminar, tu cuerpo está debilitado, entonces no le dedica energía para soltar. Entonces, ¿qué hace? Lo estanca en tu cuerpo y lo estanca allí donde no moleste, por lo menos no moleste, tú puedas seguir haciendo tu vida y no moleste. Entonces, ¿qué pasa? Que una obesidad con humedad interna se describe como aquello que está estancado en el cuerpo, aquel fluido negativo, patológico que está estancado en el cuerpo. No hay manera de que se expulse porque no tienes fuerza, no tienes energía, porque estás débil, porque estás muy yin, para decirlo de maneras diferentes. Yin es frío internamente, es ralentizado, tu metabolismo no actúa correctamente, no sabe cómo actuar porque no tiene la fuente de nutrientes que sería lo ideal para tu cuerpo, le estás dando mala alimentación y por eso él no sabe responder.
Entonces esto nos lleva a que nos puede producir un estado de pesadez, de estancamiento, de turbidez, de que no nos podemos mover, esa sensación de que me pesa el cuerpo. Esto es el estancamiento. Si te pasa eso, quiere decir que estás un poco intoxicado internamente. Digamos que la humedad ensucia el cuerpo. Cuando estás así, no estás bien. Es decir, no hay manera de que estés bien. Por mucho que tú aparentemente te sientas bien de salud, es decir, que vas tirando, tu cuerpo no está en plenas condiciones y luego al cabo de un tiempo te lo puede demostrar más contundentemente si no vas escuchándolo sobre la marcha. Entonces, eso es favorable para otro tipo de amiguitos que transitan por nuestro cuerpo a veces, que son los microorganismos patógenos. Los microorganismos patógenos son todos esos que nos provocan enfermedades, virus, bacterias, hongos. Típica mujer con constante problema de cándidas, pues quiere decir que te estás pasando de harinas, de dulces, de bollería o de algo parecido. Azúcar en general, hidrato de carbono insano. ¿Qué era el hidrato de carbono insano? Nos tenemos que acordar de la medicina tradicional china que pertenecía al grupo del el dulce, que era pues, el verano tardío. Acordémonos que lo tenéis en la teoría de los 5 elementos de la medicina tradicional china. ¿Y eso en qué recae? Recae en el siguiente elemento, que el siguiente elemento sería el pulmón, es el otoño, ¿vale? Es decir, verano tardío teníamos el dulce, el otoño es el pulmón y son las mucosas también. Cuando te pasas de dulce insano, recarga las mucosas, provoca mucosidad insana, provoca infecciones de pulmón, bronquitis, tos. Todo eso es a causa de que nos estamos pasando de azúcares y de dulces insanos. Recordemos que en la rueda de la medicina tradicional china, cada elemento se descarga en el siguiente. Por tanto, cuando haces una cosa mal en una de ellas, automáticamente recae en un efecto a nivel orgánico del siguiente. Lo tenéis todo explicado en los apuntes anteriores, ya que esto es un curso con una formación continuada. Lo vuelvo a repetir, tenéis la teoría de los 5 elementos en el apartado de notas. Una persona que tiene humedad interna suele tener problemas con lo que es el tema de los alimentos insanos. De los alimentos insanos, sobre todo a nivel de azúcares, harinas y toda esta bollería y procesados que llevan un montón de azúcar, ¿vale? Azúcar puede ser incluso una salsa de tomate que está en los supermercados, que aparentemente no tendría que llevar azúcar y llevan azúcar añadido para que esté más bueno. En vez de hacer una salsita de tomate natural, nosotros optamos por comprar el pote de salsa de tomate. Mala costumbre, que es lo que siempre hablamos, los alimentos procesados no son los mejores. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de comer tantos azúcares? Lo que hemos comentado antes, se sobrecargan los pulmones, se sobrecarga el elemento siguiente, que serían los pulmones, el intestino grueso, la piel, todo forma parte del elemento otoño, ¿vale? Es el metal, en medicina tradicional china. Y también son los órganos emultorios, es decir, como se sobrecarga todo el tema de las mucosas, la piel y todo, es decir, nuestro cuerpo tendría que poderlo eliminar, pero eso se sobrecarga porque, claro, constantemente le estamos dando porquería al cuerpo, constantemente la está generando, se ralentiza el metabolismo y en consecuencia también se estancan lo que son los órganos que tienen que desechar esta porquería, que son los emultorios, los llamados emultorios. Pues también se colapsan. Entonces, ¿qué pasa? Que esta especie de porquería se va acumulando en el cuerpo y es cuando se generan quistes, lo que hemos dicho antes. Hay protuberancias grandes que pueden ser granos, mucosidad abundante con una tos fuerte también es un síntoma de esto. Y si hablamos de las causas ya más importantes y más que afectan más al organismo, ya nos vamos directamente al propio elemento. Es decir, los primeros síntomas se manifiestan en el elemento siguiente de la medicina tradicional china. Si vemos la rueda de los 5 elementos, os la enseño. No se ve muy bien, ya lo sé, tengo que hacerlo mejor. Pero básicamente este sería el dulce y recaería sobre el otoño, que sería como el blanco y es el pulmón y todo esto.
Entonces, cuando tú estás teniendo síntomas en lo que es el elemento del pulmón, la piel, las mucosas, el intestino grueso, es un primer síntoma de que lo estás haciendo mal. Pero si ya lo vemos reflejado en el propio elemento, que sería ya la afección directa del sistema digestivo, es decir, tienes malas digestiones, te sienta mal todo, etcétera, entonces quiere decir que ya lo tienes bastante fastidiado. Y luego, por el otro lado, si además afecta a los riñones, que los riñones sería el elemento agua, sería el siguiente, o sea, saltaríamos incluso 2 elementos, quiere decir que el exceso de comida de harinas, dulces, tal, ya es, vamos, brutal. Es decir, ya para que te afecte a nivel renal, que los riñones son un gran emultorio, es decir, eliminan mucha porquería. Pues si ya tienes problemas renales, quiere decir que estás pasándote, ¿no? Quiere decir que te has pasado durante mucho tiempo, has sobrecargado tu cuerpo demasiado tiempo y no te has dado cuenta. Podemos decir que en medicina tradicional china la humedad causa unos signos y unos síntomas. ¿Qué signos y qué síntomas? Bien, volvemos a repetir. Mucosidad, la saliva es espesa, es decir, cuando tienes una saliva que es poco fluida y demás, pues es un síntoma de estar tú mal. La saburra, que viene a ser esa capa de cosa que hay en la lengua, es decir, cuando te miras al espejo ves si es blanca o es de color amarilla, eso te indica si es una humedad interna más yang o más yin. Si está más amarilla, sin haber ingerido nada antes, pues es más yang. Y si está más blanca, es más yin, ¿vale? Eso es un gran símbolo. Y yo me he sorprendido mucho porque yo me pensaba que todas las lenguas de todo el mundo eran iguales y yo, a ver, tu lengua, ostras, es muy diferente, o sea, el color, todo, ¿sabes? Las formas, todo. Entonces, nada, se trata de ver lo que es tu lengua y entonces la saburra, lo que es esa especie de materia que hay encima de la lengua, sí, como una cosa así un poco que es más pegajoso, ¿vale? Si estamos estancados, ¿vale? Es más pegajoso, se ve más contundente, más pastoso, como si tuvieras pasta de dientes encima de la lengua, lo mismo, pero con colores extraños. Y entonces decimos que es como espesita. Otro síntoma sería que la orina es espumosa. Es otra de las maneras de ver si tienes estancamiento. Y también nos lo indicaría si tienes vómitos frecuentes, porque quiere decir que tienes malas digestiones y ya no estás digiriendo bien. Otro de los síntomas sería distensión abdominal, es decir, que tu barriguita sobresale. Tienes más salidita la barriguita, por mucho que te adelgaces. Esto también lo provoca mucho el gluten, que el gluten no deja de venir de alimentos que son muy harinosos, porque está en el trigo y constantemente estamos tomando trigo. Podemos poner el ejemplo típico de la barriga cervecera. No deja de ser un trigo, o sea, es un cereal. Los cereales, si abusas de ellos y son encima de mala calidad, provocan distensión abdominal. ¿Por qué? Porque son hidratos de carbono que según cómo los tomes vienen a ser insanos. Y más cuando hablamos de un alcohol combinado con trigo. Entonces la cerveza provoca mucha distensión abdominal. Otros síntomas son las diarreas, porque las heces no están bien formadas y el sistema digestivo está debilitado. Incluso puede aparecer mucosidad en las heces, en las defecaciones, se puede que haya mucosidad. Entonces también es bueno observarlo. También pueden aparecer pérdidas vaginales de color blanco, es decir, más espeso de lo normal. Entonces quiere decir que allí hay algo que no está funcionando correctamente. O incluso estas pérdidas vaginales pueden ser amarillentas. Y bueno, asintomáticamente, claro, o sea, hay gente que esto lo considera más, pues nada, me ha pasado y ya está. Hay que prestar atención porque eso es una señal que tu cuerpo te está expresando, tu cuerpo te está hablando y hay que escucharlo para poder transformar tus hábitos, para poder llegar a cambiar cosas. Y ese es el paso más complicado cuando a tu alrededor hay gente que no lo hace. Entonces, tanto está muy bien comprender que tenemos que ir a mejor como comprender que no todo el mundo puede ir tan rápido porque es muy adictivo comer tanto dulce y sano
y además todo el mundo está adicto, todo el mundo está comiendo esto. Entonces es muy complicado cambiar ese paradigma y realmente hacer las cosas bien. Por tanto, hay que utilizar mucho la empatía para saber que el proceso no es rápido. El proceso se va generando poco a poco y lo vamos consiguiendo todos a poco. Nos vamos autoconvenciendo y vamos convenciendo a base de que vamos probándolo en nosotros mismos, el cambio, entonces podemos convencer a otras personas. También se provocan otros signos y síntomas como los edemas, reumatismo deformante, granos, luego la proliferación de hongos, por ejemplo las cándidas, que es lo que es tipiquísimo en las mujeres, porque las mujeres somos las primeras que vamos al chocolate cuando tenemos la regla, o vamos a los dulces constantemente, o estamos enganchadas al pan o a las harinas. Sí, hay muchas adicciones a tema de harinas y de dulces insanos, porque es muy adictivo. O sea, esto a nivel cerebral, ya lo hablaremos, pero genera como unos efectos que no generan otros alimentos. Entonces provoca una adicción bastante brutal. También incentiva la proliferación de lo que son las levaduras. Y como ya hemos dicho que el terreno está perjudicado, inclusive podemos tener problemas de parásitos. Por supuesto, y no hace falta hablar de ello, una gran consecuencia es la obesidad. Y por último, el atontamiento, estamos un poco más lentos de la cuenta, y el mareo, también nos mareamos. Y también podemos llegar a la conclusión de que la humedad fría no siempre es fría, y la humedad caliente no siempre es caliente. Nosotros siempre hablamos de porcentajes, cuando hablamos y definimos todos estos conceptos, sabemos que la humedad por calor se puede expresar en una parte del cuerpo y la humedad por frío se puede expresar en otra parte de tu mismo cuerpo. Es decir, puedes tener las dos combinadas, porque tu cuerpo puede que esté un poco tonto, ¿vale? Entonces, un ejemplo podría ser que tengas síntomas de calor, de humedad por calor, con una lengua muy roja, tu lengua está muy roja, pues dando, o sea, puede ser más del sistema digestivo, o lo que sea, que tengas ardor, o yo qué sé, ¿sabes? Puede ser muchas cosas, que tu lengua esté muy roja y entonces luego, por otro lado, las extremidades las tengas frías, ¿vale? En donde se pueden combinar las dos, no tienes por qué tener o humedad por calor o humedad por frío, pueden combinarse ambas. Por eso es interesante hacer el diagnóstico con una persona que sepa bien, que te sepa explicar, que haya visto muchos casos, que tenga práctica en hablar de estos temas con la gente porque ha observado a muchas personas. Hay que ir como con cuidado al tratar el caso. Y muy bien, en el siguiente vídeo hablaremos sobre los dos tipos estos de humedad, el tipo de humedad por frío y el tipo de humedad calor, ¿vale? En este ya hemos acabado en este vídeo. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por comentar, por compartir, por suscribiros al canal. Si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar un like, me encanta que me aconsejéis, que me escribáis, que me pidáis cosas, dietas, muchísimas gracias. Como ya he dicho a Marisol que estoy muy orgullosa de llevarle ahora mismo la dieta porque ya está lejos, está en Colombia, no la conozco en persona, pero ya empezamos a hacer cosas juntas, ¿no? Entonces, encantadísima y bien, nos vemos en el siguiente vídeo porque la información se da lentamente para que se integre mejor. Adiós.